Bienvenidos a una transmisión de nuestra celebración online. Nos llena de alegría que estés con nosotros, ya que tenemos aquí un mensaje que será de bendición para tu vida y la de tu familia. ¿Qué les parece si empezamos orando? Padre amado, hoy queremos darte las gracias, Señor, por una semana bendecida que hemos tenido, Señor. Ya queremos poner en tus manos, Señor, esta predicación, Señor, y que sea de bendición para todos los televidentes, Señor. Toma la vida de mi hermano Jesús y utilízalo como instrumento, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Te invitamos a alabar al Señor. Te invitamos a exaltar el nombre del Señor, el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que es 3 veces santo. Que cántalo con nosotros. Por los siglos eres
Celebra con nosotros. Rey eterno, soberano, eres tú. Eres tú. Rey eterno, soberano, eres tú. Eres tú. Tú eres santo. Oh, oh, oh.
Muy buenas tardes, amada iglesia. Hoy vamos a hacer un recuento de lo que hemos venido hablando para poder esclarecer hacia dónde nos estamos dirigiendo como iglesia. Y en primer lugar, estuvimos hablando de que Dios espera que nosotros demos fruto. ¿Okay? Yo sé que muchos de ustedes han visto de una manera que realmente tienen un llamado para servir y predicar el Evangelio. Después hay que estar preparado no solamente para entregar, sino también para cuando venga nuestro Señor a pedirnos cuentas. Y el último domingo estuvimos hablando de lanzar la red, volvernos pescadores de hombres para poder llegar una vez más aquí en Cruz de la Esperanza. Y si tenemos esa visión de crecer como iglesia, a vivir obras misioneras, como dije, La Victoria o JLO, pero necesitamos estar conscientes hacia dónde nos estamos dirigiendo como iglesia. Y por eso estamos, de una u otra manera, caminando hacia una vida de santificación que nos permita volver a esa comunión y a ese servicio que hemos dejado. Esta pandemia ha hecho que realmente nos aislemos, pero es el momento de que poco a poco retomar esa comunión con Dios, esa santificación de poder seguir sirviendo a Dios, que para el 2022 podamos estar claros lo que vamos a enfrentar como iglesia y como ende, un solo cuerpo sirviendo para el reino de Dios. Por eso el título del mensaje de hoy es La actitud de un buen siervo, basado en Lucas capítulo 17, versículo 7 al versículo 10. Desde que comenzamos y conocemos a Dios y asistimos a una iglesia, siempre se nos instruye que debemos servir, que debemos dar el tiempo para nosotros dedicar parte de nuestro tiempo a nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué debo servir a Dios? ¿Para qué servimos a Dios? ¿O cuáles son las motivaciones? ¿O piensas que somos merecedores de algo cuando hacemos la obra de Dios? ¿O también servimos para ganar algo? Es importante que hoy reflexionemos sobre nuestro servicio a Dios y vamos a analizar una pequeña parábola que Jesús nos muestra en cuanto a la actitud que debe tener un buen siervo de Dios. Y era costumbre, antiguamente, valerse de los servicios que de aquellos que trabajaban, labraban la tierra, cuidaban el ganado, y ellos después de hacer sus labores, tenían que venir a servir la cena a su amo, y después era que ellos asumían su cena. Aquellos que así lo hacían, ¿verdad?, estarían dejando de cumplir su deber. Y el que procedía no hacía más que cumplir con su obligación, porque era por lo cual se le había llamado, por lo cual se le había contratado para hacer ese servicio. Sin embargo, vemos de que lo que hacían nada más es lo que se les mandaba, realizaban su trabajo únicamente. Pero aquellos que iban un poco más allá eran esos siervos útiles que estaban allí. Podemos ver de que hay siervos que tampoco, ¿verdad?, cumplen más allá. Son siervos inútiles porque simplemente hacen lo que se les dijo, pero no van un poquito más allá de lo que se les estaba pidiendo y muchas veces hasta hacen menos de lo que se les pide pensando que están engañando al dueño de la obra. Si bien es cierto, nuestra motivación debe ser el amor hacia nuestro Señor Jesucristo, el amor al desvalido, el amor a aquel que necesita escuchar de la palabra, ese servicio voluntario que tenemos que hacer como hijos de Dios. Los líderes, ¿verdad?, no podemos jalarnos ni obligarlos a nadie, no, pero como estamos en una iglesia y tenemos ese llamado, nace en nuestro corazón. Por eso dije que al principio, cuando llegamos a los pies de Cristo, nace en nosotros esa virtud como discípulos de servir. Y voy a poner un ejemplo claro, y me voy a poner en este lugar. Cuando estaba yo trabajando, sirviendo, ¿verdad?, en Venezuela, yo tenía mi trabajo en una industria petrolera y muy bien ganaba mi sueldo porque tenía que llevar el pan necesario a la mesa. Pero ¿por qué quiero hacer esta comparación? Ese servicio voluntario que yo prestaba a la iglesia era fuera de mi trabajo cotidiano de estar allí. Entonces, ¿qué hacía yo? Hasta el mismo pastor acomodábamos mi horario para que en los tiempos que yo pudiera hacer visitas, ¿ok? Habían 5 células, se llaman 5 células de oración, donde yo tenía que visitarla durante la semana. Pero como era voluntario, yo tenía mi trabajo secular, donde yo sustentaba a mi familia, donde me sustentaba yo mismo, podía comparar a otro, pero para la obra de Dios me trasladaba voluntariamente de mi tiempo para ir a cada de esos sectores. Por ejemplo, si aquí, ¿verdad?, tenemos
gente voluntaria que tiene su trabajo secular. Puede ser que yo esté trabajando en Gloria, puede ser en esta empresa o en cualquier otra empresa. Tengo mi trabajo para sostener a mi familia, pero le digo al pastor, voluntariamente quiero servir. Yo puedo ir a Ferreñafe, a hacer una célula, puedo ir a Cayanca, a Mocupe, o Pimentel, o Reque, o Lambayeque, o Monsefú, o Eten. Puedo ir voluntariamente a poner la palabra de Dios, a servir, mientras tengo mi trabajo. Lo otro es que también vengan otros siervos a servir a Dios y sean llamados de una u otra manera para que fueran ministros o líderes de la iglesia. Pero quiero que entiendan esa parte. Como iglesia, todos estamos llamados, todos somos siervos de Dios, a servir de una u otra manera. Quien tiene su trabajo secular, amén, gloria a Dios, Dios le va a multiplicar. Pero aquellos que congregamos y tenemos ese deseo de servir, también debemos hacer ese servicio. Entonces, no escapa de nosotros de tener ese deseo de servir a nuestra iglesia, aunque tengamos que necesitarlo. Yo quiero que preste atención a este canto que vamos a escuchar para que vea la parte de la letra, cuánto nos exige Dios a nosotros en cuanto a su servicio. Vamos a escucharlo. No nací para ocupar un lugar, ni un espacio en la esfera terrenal. Fui creado para ser un servidor, un instrumento de servicio al Señor. No nací para obtener ni adquirir, fui creado para dar y servir. El propósito en mi vida cumpliré, y a mis hermanos en el reino ayudaré. Servir a Cristo, servir a Cristo, el modelo a seguir de servicio, entrega, amor y santidad. Grande es su bondad por Jesucristo, por Jesucristo. Vivir sirviendo a los demás, contribuyendo con los dones que Él me da. No nací para ocupar un lugar, ni un espacio en la esfera terrenal. Fui creado para ser un servidor, un instrumento de servicio al Señor. No nací para obtener ni adquirir, fui creado para dar y servir. El propósito en mi vida cumpliré, y a mis hermanos en el reino ayudaré. Servir a Cristo, servir a Cristo, el modelo a seguir de servicio, entrega, amor y santidad. Grande es su bondad por Jesucristo, por Jesucristo. Como dice la letra, no nací para ocupar un lugar, ni un espacio en la esfera terrenal. Fui creado para ser un servidor, un instrumento de servicio al Señor. No nací para obtener ni adquirir,
Fui creado para dar y vivir. El propósito en mi vida cumpliré y a mis hermanos en el reino ayudaré. Servir a Cristo es el modelo a seguir. Entrega, amor y santidad. Grande es su bondad por Jesucristo. Por Jesucristo, vivir sirviendo a los demás, contribuyendo con los dones que Él me da. ¡Qué hermoso canto! Y debemos internalizarlo en nuestros corazones. Ese debe ser nuestra motivación al servir. Poner al servicio de Dios los dones que Él me ha dado para contribuir en su iglesia, en su reino, a sembrar la semilla del Evangelio, a poder cooperar con aquellos que realmente necesitan. Por Jesucristo debemos realmente servir a los demás. No nacimos para tener un estatus aquí en nuestra iglesia. Fuimos llamados para ser instrumentos de verdad al reino de Dios. ¿Y cuál es el modelo a seguir? Jesucristo. Lo que nosotros hemos venido aprendiendo en cuanto a cada una de estas parábolas. Entonces, esta parábola nos está hablando es de la actitud que debe tener el cristiano para ser un buen siervo del Señor. Por eso nuestro primer punto dice, la actitud de un buen siervo está dispuesta a hacer todo lo que mande su amo. Vamos a ver el versículo 7 de allí Lucas 17 que nos dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? El siervo de la parábola, después de arar el campo y apacentar el ganado, cuando regresaba de su gran labor, tenía que estar dispuesto a prepararle la cena a su amo. Y como vemos ahí en la cita, como siervo cristiano nosotros debemos también estar dispuestos a dar un poco más de lo que realmente se nos pide. Y ese ejemplo de esa parábola, el Señor la trae a colación para que sus seguidores pudieran entender y seguir sus pisadas, que no simplemente se limitaran a hacer lo que se le había encomendado. Y vemos cómo, de una u otra manera, este siervo, imagínense, arar el campo, apacentar el ganado, y después tenía que venir a servirle la mesa a su amo, y luego es que él asumía su cena o su comida. Ese siervo, ¿verdad?, tenía que realmente cumplir con esa labor. Vea lo que dice Mateo 5, versículo 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. No podemos decir que estamos sirviendo de corazón a nuestro Dios cuando nos cuesta ir 1 milla más, cuando nos cuesta servir de más de lo que se nos manda. Y vemos cómo este siervo iba un poco más allá. Y nosotros estamos llamados ¿a qué? A ir al desvalido, a la viuda, al pobre, al huérfano, al que está preso. Eso nos demanda el Señor en su reino. Y Él está buscando ese tipo de siervo que tenga una actitud generosa de dar un poco más de ello. Como expliqué al principio, es cierto que uno tiene su trabajo para sostenerse, pero ¿por qué no también dedicar tiempo a la obra de Dios? ¿Qué tiempo le podemos dedicar? Y eso es lo que necesitamos hoy en día. Si queremos crecer como iglesia, aquellos que tengan en su disposición servir a Dios de corazón, por agradecimiento a Dios. Como dije, visitar a la viuda, al huérfano, al preso, al que necesita, llevar el evangelio a aquel que no le conoce. Y es mejor dar ese paso mucho más allá. Pero ¿qué vemos hoy en día? Que nos cuesta muchas veces traer y llamar y exigir a las personas para que puedan servir. Y allí se quedan, simplemente a lo que se limitan a hacer. Vamos a leer lo que dice 1 Corintios, capítulo 9, versículo 16, en la palabra de Dios. Dice lo siguiente: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. En ese primer versículo, Pablo es un gran ejemplo del servicio a Dios. Vemos cómo él mismo dice, ¿ok? No tengo de qué gloriarme, porque se le ha impuesto llevar el mensaje de Dios. Y cuando vemos, ¿verdad?, ese ejemplo de Pablo, que sabía que su tarea era evangelizar, llevar el mensaje, no se limitó a eso, sino que iba mucho más allá. Abrir la obra de Dios, hacer misiones, atender al necesitado. Pero ¿qué pasa muchas veces? Cuando se nos exige, ¿verdad?, ese voluntariado, ese servicio a Dios extra, nos cansamos o hacemos un paso al costado o no tenemos el tiempo suficiente para servir a Dios. Sin embargo, cuando vemos que Pablo predicó en ese momento, dice claramente que no se tenía por qué gloriarse,
Y muchos decimos, oye, estoy sirviendo, nos sentimos orgullosos por el trabajo que estamos haciendo. No, mi hermano, es un trabajo que se nos encomendó hace más de 2000 años. Todo creyente debe servir en la obra de Dios, principalmente llevando el mensaje de salvación. Y el Señor nos dejó esa gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos. O sea que todo el que viene al reino de Dios debe entender que el llamado es salvar, predicar y llevar el evangelio, como lo muestra Pablo. Ay de mí, decía él, si no predicare yo el evangelio. Pero hoy en día nos cuesta, ¿verdad?, que podamos entender de que es necesario que tú y yo llevemos la palabra de Dios. El versículo 17 dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Una de las actitudes que debemos tener, de buena voluntad, el deseo de poder hacerlo con un corazón contento, agradecido, sirviendo al Señor. Y dice, si lo hago de buena voluntad, recompensa tengo. Pero si lo hago por obligación, tengo que hacerlo, porque si no, el ministro, el pastor va a decirme algo, pero no debería ser nuestra actitud. No verlo como una obligación. Debemos servir a Dios de corazón. Y muchas veces hacemos el trabajo para agradar al hombre y no debería ser así. Entonces, ¿lo hago realmente mi tarea para cumplirla o para servir a Dios? El 18 dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. El mismo Pablo, por eso lo tomamos como ejemplo, un gran hombre de Dios, misionero. Y él asumía su compromiso con Dios de predicar ese evangelio a todas las naciones. Y decir claramente, ¿cuál pues es mi galardón? Si estoy haciendo lo que se me mandó. No, el premio viene de Dios. La recompensa siempre vendrá de Dios. Dios va a darte mucho más de lo que nosotros esperamos. Por eso es voluntario el servicio. Por eso es que en agradecimiento a Dios yo me acerco y dispongo. Y quiero que podamos ir entendiendo, porque si nos estamos trasladando como iglesia a crecer, a multiplicarnos, necesitamos que vengan obreros. Eso sí, como expliqué al principio, yo tenía un trabajo secular donde me sostenía, pero tenía tiempo suficiente para poder servir en la obra del Señor. Y siempre era de gozo. Uno se sentía realmente realizado como hijo de Dios porque estaba llevando el evangelio a otras naciones. Y allí quedaron muchas iglesias y aún persisten esas iglesias. Esa misma debe ser nuestra actitud. Como menciona Pablo, debemos dar de nuestro servicio un valor agregado, de ir un poco más allá, de dar un poco más de lo que se nos pide. Es algo que servirá siempre para nuestra vida y no solamente en nuestro ministerio. El amor y el agradecimiento hacia Dios debe llevarnos a darnos por completo, a vaciar nuestro ser para que Él reciba lo mejor de mí. Y lo importante es que Él conoce nuestros corazones, como decía el canto. El modelo a seguir de servicio, entrega, amor y santidad, grande es su bondad, es por Jesucristo. Es por Jesucristo que usted está invitado a esta gran obra de poder sembrar la semilla del evangelio. Voluntariamente, sirviendo a Dios, estando dispuesto, parándose como un capitán. Aquí estoy para servir, Señor, donde tú me lleves, que es por Jesucristo, aquel que me da la esperanza para vivir en la vida eterna. Sirviendo a Dios de corazón, contribuyendo al reino. ¿Con qué? Con los dones, con los talentos, con lo que Él prácticamente te ha dado. Ese debe ser nuestro modelo a seguir, Jesucristo. Ahora te pregunto, ¿en realidad nos sentimos como Pablo en la obligación de servir a Dios? ¿Tenemos esa convicción? ¿Cómo le estamos dando un valor agregado a nuestro ministerio? Es bueno recapacitar, como hijos de Dios, como parte del reino de Dios, como miembro de esta iglesia, que tiene una gran visión de hacer otras obras aquí en Chiclayo. Estamos asumiendo como Pablo ese compromiso de poder predicar. No podemos quedarnos cómodos, callados, intranquilos, cuando se nos ha encomendado una gran comisión, un gran trabajo que hacer. Vamos a ver este skit. Qué bueno sería que Dios nos llamara para decirnos qué es lo que debemos hacer. Siempre podríamos saber la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero no necesitamos de una llamada telefónica para saber lo que Él quiere. Él nos ha llamado a servir. Mabel, la predicación de hoy estuvo buenísima. ¿Supiste cuál fue el tema?
No supe porque hoy estuve en el Conero y llegaron bastantes bebés. Pero cuéntame, dime, ¿de qué se trató el tema? El tema fue llamado a servir. No sé por qué me encantó tanto. Y esa es la razón por la cual estoy aquí esperando el llamado del Señor. Qué gusto, yo también anhelo con todo mi corazón que el Señor me llame a servir. Pero, ¿sabes que no voy a poder quedarme a acompañarte? Lo que pasa es que hoy el pastor me pidió que vaya a lavar los baños y que le ayude con la limpieza del edificio. Pero se me ocurrió una gran idea. Como tú quieres servir, nos puedes ir a ayudar a dar la mano ahí, cosa que seguimos conversando. ¿Qué te parece? No, porque ¿qué tal si yo me voy contigo? El Señor me llama y yo no estoy. Probablemente otro día será. Bueno, yo me tengo que ir. Chao. Chao, cuídate. Ay, por favor, limpiar yo todo ese edificio y los baños que después de cada celebración quedan... ¡Ay, qué horror! Yo no haría eso. Yo tengo que esperar a que el Señor me llame a servir. ¿Qué crees? Este domingo la esposa del pastor me pidió que le ayude con los niños. Estoy muy emocionada, pero necesito a alguien que me ayude. ¿Tú crees que me puedes ayudar? No, porque recuerda que tú eres demasiado paciente. Tú eres dulce, eres tierna, eres creativa. En cambio, yo no. Y además yo no me puedo descuidar haciendo otras cosas. Recuerda que estoy esperando el llamado del Señor. ¿Verdad? Que tú estás esperando el llamado del Señor, se me había olvidado. ¿Dónde tendré la cabeza? Bueno, me voy, tengo que seguir buscando a alguien que me ayude. Luego nos vemos. Está bien, cuídate. Por favor, yo limpiar todo ese cunero, cuidar un poco de niños chillosos, después juntar los pañales. Ay, no. Yo no haría eso. Y además yo tengo que esperar el llamado del Señor. Machi, ¿qué crees? Con algunos jóvenes de la iglesia, todo el grupo de jóvenes estamos realizando un evento evangelístico donde habrá dramas, música, también vamos a entregar folletos. Quédate quieta, tranquilízate primero. ¿Por qué eso no se lo dejas a los pastores, a los ministros, a los líderes, a los maestros de escuela dominical? A ellos les gusta pintarse la cara de mimo y atraen un montón de niños. Así que quédate aquí conmigo, tranquilízate, esperemos juntas el llamado del Señor. Yo creí que como tú estás esperando el llamado del Señor para servir, creí que nos podrías ayudar. ¿No nos puedes acompañar? No me puedo mover de aquí. ¿Qué tal si me voy y el Señor me llama y yo no estoy? Para otro día será. Bueno, entiendo. Me tengo que ir. Luego nos vemos. ¿Sí? Ok, cuídate. Ay, qué ganas de esa niña de andar de un lugar para otro. Trabaja mucho y da bastante esfuerzo. Parece una hormiguita. Yo no entiendo. Ella debería quedarse aquí a esperar el llamado del Señor. Ay, no lo vas a creer. ¿Qué pasó? Cuéntame. Que tuvieron problemitas. Sí, tuvimos problemas. Llovió, nos mojamos, el micrófono falló y para el colmo llegó un borrachito a hacer un escándalo que lo hubieras visto. Pero lo mejor de todo y lo más hermoso fue que un niño aceptó a Cristo en su corazón. Y creo que con eso ya todo el esfuerzo que hicimos ese día valió la pena. Bueno, yo también pienso lo mismo que tú. Pero ¿qué tal si te parece? Si te quedas aquí conmigo, te tranquilizas, aquí las dos juntas, esperamos el llamado del Señor. ¿El Señor? ¡Ay, qué nervios! ¿Tú crees que sí? ¡Ay, no! Bueno. Sí, señor. Soy Machi. ¿Qué? ¿Para qué te llamó? ¿Ministra? ¿Maestra? ¿Misionera? No. ¿No? El llamado es para ti. ¿Para mí? Sí, para ti. ¿Para mí? ¿Sí, señor? Sirve al Señor con alegría.
corazón y excelencia, pues aún las cosas que parecen insignificantes tienen gran valor para Dios. La Biblia dice, ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. ¿Cuántos estarán en nuestra iglesia esperando de que Dios los llame para servir, cuando realmente debemos ver de que es nuestra prioridad servir a Dios? Muchas veces dejamos a un lado las cosas del reino porque queremos atender más efectivamente lo que nos compete a nosotros. Y es lo que queremos aprender en esta parábola. Por eso nuestro segundo punto dice, la actitud de un buen siervo da prioridad a las necesidades de su amo. En el versículo 8 dice, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. Un verdadero siervo de Jesús siempre le va a dar prioridad a las cosas de Dios. Aunque tenga, ¿verdad?, un cúmulo de actividades que hacer, él sabe que como siervo de Dios hay un amo superior, soberano, nuestro Señor Jesucristo, al cual nosotros debemos entregarle cuenta. Y ese siervo que ha entendido ese llamado de corazón, sabe que su prioridad es servir no solamente de corazón, sino darle el lugar número uno a su Señor Jesucristo, a su amo. Y toda su vida, ¿verdad?, Jesús nos ha enseñado que esa debería ser nuestra mayor preocupación. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y también decía, no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese ejemplo a seguir de Jesús debe ser el de nosotros. Él buscó siempre honrar y obedecer a su amo, que era su Padre Dios. ¿Y por qué no nosotros? Si nuestra motivación es el amor a Dios, nuestro servicio debería ser con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza para agradar a nuestro amo, para servir y para honrarlo. Pero vemos que existen intereses egoístas y personas que quieren más bien tener lugares o títulos de siervo, pero no van esa milla extra, o no rinden cuenta, o no tienen en prioridad a su Señor. No hay tiempo, muchas veces dicen, tengo prioridades que hacer, mejor son mis asuntos, y después atiendo lo demás. Entonces estamos dando prioridades realmente a las cosas de Dios en nuestra vida hoy en día. Sí es cierto, ¿verdad?, que esta pandemia ha cerrado el templo, pero yo quiero que, como dije al principio, hay que ir abriendo nuestra mente hacia dónde vamos como iglesia. Ya es un tiempo de ir reflexionando. Somos siervos de Dios, estamos llamados. ¿Cuál es la actitud que debemos de asumir ante el desafío que se nos presenta? Hubieron muchas familias que perdieron seres queridos. Hay que llevarle consuelo. Hay muchas familias que no tuvieron cómo trabajar o levantar su economía. Hay que llevarle el alimento. Hay muchos que no pudieron ni tener abrigo. Hay que vestirlo. Y muchos que a pesar de todo lo que vivieron, encontraron que hay un Dios poderoso que los puede sostener. ¿Quién le va a llevar ese mensaje de salvación? Los hijos de Dios. Aquellos que tienen ese deseo de llevar la palabra de Dios. Pero, ¿dónde está nuestra prioridad? ¿Quién es primero? ¿Mi amo celestial o mi amo terrenal? Allí es donde está la diferencia. Que nosotros debemos, como hijos de Dios, ¿dónde inclinamos nuestro corazón? Ahora, lo grande de esto es que Dios sabe hacia dónde el siervo está inclinando su corazón. No podemos engañar a nuestro amo. Él ya sabe hacia dónde te inclinas. Donde está tu corazón está tu tesoro. Donde está tu corazón está lo mejor de ti. Y Él sabe si es realmente que estás sirviendo de corazón, que estás buscando hacer con pasión y amor su obra, o simplemente estás por tener un estatus dentro de una iglesia sin el deseo de servir. Deberías tener como prioridad a tu amo y entregarle lo mejor que Él te ha dado. El Padre lo conoce, el Maestro lo conoce, y Él está claro cuáles son, siempre sabrá cuáles son las intenciones de cada uno de sus siervos. Nosotros, en nuestra vida, debemos muchas veces examinarlos y decir si realmente queremos ser parte de ese gran reino. Muchas veces decimos, primero yo, voy a comer, voy a atenderme, pero lo dice la palabra, que primero le dice el amo, ¿ok? Prepárame a mí la cena, cíñete tú y sírveme hasta que yo haya comido y después hazlo tú. Vean lo contrario que es. Primero vemos yo, segundo yo, tercero yo. Cuando tenga tiempo, voy. Y no debería ser nuestra actitud. Debemos preocuparnos por nuestro amo celestial. En nuestros afanes de la vida, tenemos muchas veces a descuidar nuestros ministerios, nuestro deber, nuestros talentos, nuestros dones. ¿Cuánto Dios nos ha dado para realmente dedicarle tiempo a Él?
y preocuparnos en este tiempo aún. Como dije, estamos saliendo de una pandemia y hay muchas familias que han sido golpeadas y muchas personas que necesitan escuchar de Dios. Todos los que realmente queremos servir a Dios debemos estar conscientes que no merecemos muchas veces esa gracia y ese regalo de nuestro Dios. Vamos a escuchar este canto. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Es un canto bastante conocido. Como dice el canto, soy indigno de pertenecer a esa gran obra de Dios. Usa mi vida, Señor. Y es lo que uno debe pedir como hijo de Dios, como siervo. Todos somos siervos de Dios. Toda la iglesia está llamada a servir. No que unos no, que otros sí. Todos estamos llamados. Y debemos enfrentar ese reto para el año entrante. Pero debemos ver de que no somos dignos muchas veces de estar allí. Por eso el tercer punto dice que la actitud de un buen siervo sabe que no merece de la gracia de Dios por las obras. Dice el versículo 9, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Y cuando usted ve esa realidad, a veces pensamos que Dios tiene que agradecernos a nosotros por las cosas que hacemos. Dios ha hecho tanto por nosotros que cualquier cosa que nosotros podamos hacer se queda corto. No es suficiente. ¿Qué ha hecho Dios por usted? Entregó su vida en la cruz del Calvario. ¿Qué ha hecho Dios por usted? Se dejó clavar en la cruz del Calvario. ¿Qué ha hecho Dios por usted? Se dejó azotar. ¿Qué ha hecho Dios por usted? Murió. Sobre todo resucitó para darle un camino, una esperanza a una vida eterna. Entonces, todo lo que yo haga no es suficiente para pagar lo que Dios hizo por nosotros. Allí en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Por la gracia de Dios. Por ese deseo de venir a unir a esa humanidad caída con el Padre. Tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. No es por mérito nuestro. Ese es el don de Dios. Entonces vemos de que muchas veces nos sentimos hasta orgullosos de que pensamos de que estamos haciendo y que Dios nos debe a nosotros lo que hacemos. No, mi hermano. Es la gracia de Dios. Esa bendición. Y es allí donde uno debe, hoy en día, rendirse, doblar las rodillas. Por la gracia de Dios, usted y yo estamos vivos. Por la gracia de Dios, tenemos camino hacia la vida eterna. Por la gracia de Dios, tenemos esperanza mientras estemos en este mundo de problemas y dificultad. Por la gracia de Dios, yo sé a quién acudir en momentos de dificultad. Nosotros nos debemos a Él. Nosotros debemos entregar más del 100%. Por eso hay que ir una milla más, si realmente estamos agradecidos por nuestro Padre. Yo quiero motivar a la iglesia, porque muchas veces nos jactamos
y que estamos prestando un servicio a Dios. Cuando servimos a Dios debemos tener en cuenta que nuestro servicio, lo estamos haciendo para la gloria y la honra de Dios. Y no piense nunca, nunca, que es un favor que usted está haciendo a Dios. Nunca. Dios es soberano. Y Dios puede hacer en cualquier momento como a Él le place. Más bien nosotros debemos ver ese favor, esa gracia de estar sirviéndole a Él, de estar cerca de Él, de devolver en agradecimiento, en actitud, tanto amor y tanto sacrificio que ha hecho. Es nuestro deber servir por agradecimiento a Dios, por agradecimiento a Jesucristo y rescatar a aquellos que se han perdido, porque así lo ha hecho con nosotros. Nos ha rescatado de esa condenación eterna. Allí en Romanos 11, versículo 35, dice lo siguiente: ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? O en otras palabras, ¿quién de nosotros le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Nadie. Dios era antes, durante y después. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el creador. Nosotros nos debemos a Él. Entonces, por más que usted diga que está sirviendo, que está haciendo, siempre nos vamos a quedar cortos, porque ese amor y ese sacrificio que Dios hizo no tiene valor, ni por mucho que nosotros hagamos. Muchos piensan, ¿verdad?, que podemos estar haciendo muchas cosas a favor de la iglesia, del pastor, del líder. No, mi hermano, no lo vea de esa manera. Vea de que su obra es un privilegio a su Padre Celestial. Es un privilegio a Jesucristo. Es un privilegio de poder estar cerca de Dios sirviéndose y gozándose. Porque como dije, debemos de dar frutos, estar preparados y de darnos cuenta de lo que Dios nos está exigiendo. La parábola no trata de ofrecer un retrato de Dios. Únicamente habla de la actitud que tú y yo debemos tener ante el desafío que tenemos como iglesia. ¿Cuál es la actitud que vamos a desarrollar para el 2022? ¿Cuál va a ser mi deseo en el corazón? ¿Cómo realmente yo voy a enfrentar mi desafío como parte de una iglesia? Bien sea aquí en Chiclayo, en Perú o donde te encuentres. ¿Cómo vamos a enfrentar ese reto? Como dije anteriormente, una pandemia que ha desestabilizado a muchos países, a muchas familias. Necesitan escuchar una palabra de los siervos que quieran llevar ese mensaje de consuelo, de esperanza y de salvación. Pero es momento de ver cuál es la actitud con que nosotros lo enfrentamos. ¿Le vamos a dar prioridad a las cosas de Dios o vamos a seguir entretenidos con las cosas de Dios? Iglesia, yo quiero que despertemos hoy en día. Si es cierto que ya quedan 2 meses para que termine este año, pero es bueno en estos 2 meses reflexionar hacia dónde hemos caminado, hacia dónde queremos llegar. No podemos seguir cómodos en nuestras bancas, tranquilos, no. Dios necesita hombres y mujeres dispuestos a servirle, a llevar el evangelio. Hombres, siervos útiles, que puedan dejar a un lado muchas cosas, intereses, que no les permiten agradar y honrar a Dios. Dice allí el versículo 10 lo siguiente: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. En otras palabras, dice, así también ustedes cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Y esa parábola debe llevarnos a una reflexión en esta tarde. Porque es cierto, Dios ha encomendado un trabajo de evangelizar. Pero, como dice allí, si hice lo que se me mandó, soy un siervo inútil. Pero si voy un poco más allá, me extiendo en servicio, en dedicación, en búsqueda, en tantas cosas que podemos hacer con nuestro Señor Jesucristo, entonces voy a ser aprobado. Esa parábola es un llamado a renunciar humildemente a toda justicia propia. Pero lastimosamente muchas veces nuestras obras en el servicio pueden tentarnos a sentirnos orgullosos de eso, a pretender dádivas de hombres, pensando que eso es lo que realmente nosotros merecemos.
tú que deseas servir a Jesucristo, déjame decirte que el reino de Dios es muy diferente a muchas empresas donde estamos acostumbrados a trabajar. Es un lugar donde realmente tenemos la oportunidad de servir a muchas personas. Dios simplemente, voluntariamente, llama a personas agradecidas, que quieran hacer ese trabajo, que quieran realmente invertir parte de su vida y de su tiempo en Él, y que realmente tengan ese deseo, esa pasión por llevar el mensaje. Se sirve a Dios por su gracia no merecida, por amor, no porque lo merezcamos. Y yo quiero que toda nuestra iglesia pueda centrarse en esa bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos, ¿verdad?, renacer ese espíritu y ese deseo de servir a nuestro Señor Jesucristo, de poder predicar la palabra, de poder traer otros a los pies de Dios, invitarlos, motivarlos, como hemos venido hablando, dar frutos, prepararnos para tirar esa red y poder ser esos siervos útiles a la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por su gracia y por su amor. No porque nosotros lo merezcamos, sino porque Él merece que nuestras vidas estén rendidas a Él en un continuo servicio en todo momento. La humildad nos debe llevar a tener una gratitud para con Dios por su misericordia. Y esa gratitud nos debe motivar a servirle cada vez más, con una mejor calidad, con un mejor deseo, porque sabemos que nunca vamos a poder pagar todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y por eso debemos vaciarnos y trabajar arduamente para que el reino de nuestro Dios, para que el reino de nuestro amo sea conocido, sea extendido aquí en Chiclayo. Y es un sacrificio. Como Él lo hizo en la cruz, nosotros también podemos hacer un sacrificio por Él. En conclusión, un buen siervo de Jesús cumple con todo lo que Jesús le demanda que haga, sin quejarse, sin preocuparse de la recompensa, dando siempre prioridad a las cosas de su amo, de su Dios, de su Señor. Y con humildad reconociendo que de Dios son todas las cosas, que de Dios es el que merece la gloria. Y iglesia, quiero motivarte y quiero que te prepares para nuestro servicio aquí en Cruz de la Esperanza, volver a sacudir este sector, o en La Victoria donde nos lleva Jesucristo, o en JLO. Solamente Dios sabe, pero debemos estar preparados, motivarnos como siervos de Dios a entregar nuestro mejor tiempo, nuestro mejor talento al servicio de nuestro amo, que es nuestro Señor Jesucristo. Debemos caminar hacia una vida de santificación que nos permita volver a una comunión y a un servicio con nuestro Dios. Debemos tomar la actitud del siervo de Cristo en ese momento de santificación. Yo quiero que tú recuerdes que la actitud de un buen siervo está dispuesta a hacer todo lo que su amo le demande. La actitud de un buen siervo da prioridad a las cosas de su amo. La actitud de un buen siervo sabe que no merece de la gracia de Dios por las obras. ¿Por qué no analizamos en esta tarde, este momento? ¿Cuál es la actitud que tenemos como hijos de Dios? Hay un desafío que solamente tú y yo como iglesia de Dios debemos tomar. Si bien es cierto, hemos visto en esta pequeña parábola lo que demanda Dios de cada uno de nosotros. Yo quiero que tú ahí mismo puedas internalizar de que la actitud de cada uno de nosotros es importante a la hora de extender la red, a la hora de dar frutos, a la hora de prepararnos como cuerpo de Dios. Debemos meditar en esa gran verdad, y eso significa que como siervos de Dios debemos reconocer, ser honestos, que muchas veces nos hemos quedado dormidos. Yo quiero hacer una oración contigo. Yo quiero que tú puedas en este momento que me estás escuchando, ser sincero. Y si realmente quieres dar ese paso, de decir, Señor, aquí estoy dispuesto, usa mi vida. Me siento indigno por haber muchas veces despreciado ese llamado, ese deseo de servir en tu obra. Yo quiero hoy realmente rendir mi corazón a ti. Yo te voy a pedir que hagas esta oración conmigo. Tú que conoces a Dios y tú que no lo conoces, en general, oremos a nuestro Dios
para que realmente hoy comience a germinar en tu corazón esa semilla de esa actitud de un siervo que se rinde ante los pies de su Señor, Jesucristo. Señor, te alabo y te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tú de una u otra manera, oh Dios, nos despiertas, nos motivas y nos llamas, oh Dios, a ser siervos útiles hoy en día, Señor. Te pedimos de corazón que tú permitas que podamos tomar de prioridad número 1 el servir a Jesucristo. Que aunque tengamos, oh Dios, muchas necesidades, sepamos qué colocar en primer lugar. Porque tú eres el que darás la recompensa, tú eres el que darás la fuerza, tú eres el que motivarás. Y permite que nuestra iglesia pueda despertar a ese nuevo año, de poder multiplicarnos, de poder evangelizar, discipular y alcanzar a otros para Cristo. Señor, que tu iglesia pueda comenzar una vez más a sacudirse, Señor, de esta pandemia que la ha tenido cerrada y de dar ese paso de servicio a Dios. Y te pedimos por aquella persona que aún no te conoce, que hoy quiere entregar su corazón a ti, que tú mires, oh Dios, en su corazón ese deseo y que puede estar con nosotros en el día de mañana cuando podamos abrir nuestras puertas. Dejo en tus manos tu obra, dejo en tus manos tu iglesia, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Dios te bendiga, amada iglesia. Bendiciones. Nos llena de mucha alegría que te hayas quedado hasta el final de esta celebración. Tenemos la convicción de que la palabra que se compartió hoy ha sido de mucha bendición para tu vida. Recuerda que nos puedes ver por Facebook y YouTube. Que tengas una bendecida semana.